Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar lo que serían las pruebas estadísticas de nivel ordinal para grupos relacionados y grupos independientes. Y bueno, para comenzar, recordemos un poco lo que serían las variables con un nivel de medición ordinal. Las variables ordinales o con un nivel de medición ordinal, pues son aquellas variables en donde nosotros pues vamos a tener jerarquías, vamos a tener, por así decirlo, niveles jerárquicos, pero pues la característica que tienen estos niveles jerárquicos es que pues desconocemos, por así decirlo, la diferencia entre un nivel jerárquico y otro. Vamos a explicarlo pues de una manera sencilla con algo que puede llegar a ser, por así decirlo, común para nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, calificamos el servicio de un restaurante o la utilidad de una aplicación, solemos ocupar, por ejemplo, estrellas. Voy a colocar aquí varias estrellas y supongámoslo así, vamos a tener, pues como comúnmente manejamos todo esto, vamos a manejar 5 estrellas. Eh, ¿Qué características entonces tienen estas variables ordinales? Que yo sé que si por ejemplo yo califico el servicio de un restaurante con una estrella, esto significa que hay pues a lo mejor una baja calidad en el servicio o pues simplemente no me gustó el servicio, la calidad por ejemplo de los platillos o la manera en cómo me atendieron. Pero si yo por ejemplo señalo 3 estrellas, yo puedo decir que bueno, pues en general tuve una cierta satisfacción, pero que pues no quedé completamente satisfecho. Y si por ejemplo yo señalo las 5 estrellas, pues entonces eso significaría que yo quedé muy satisfecho. En este sentido, lo que tenemos aquí es que hay pues una dirección en la manera en cómo yo puedo representar mi satisfacción, donde pues una estrella significará poca satisfacción y 5 pues mucha. Entonces esto significa que aquí hay una jerarquía, es decir, hay un nivel, llamémosle nivel 1, y hay un nivel, llamémosle nivel 5. De tal manera que entre más me acerque al 5, pues más satisfecho estoy, más me acerco al 1, más insatisfecho estoy. Y si por ejemplo quedo en un intermedio, en un número 3, pues eso significa que pues quedé más o menos satisfecho. Y es precisamente eso lo que caracteriza a las variables ordinales. Si bien una variable ordinal tiene un orden, tiene una jerarquía, tiene niveles, la diferencia que yo puedo encontrar entre cada uno de estos niveles no puede ser completamente determinada. Es decir, la diferencia que yo puedo encontrar entre 1 y 2 estrellas no necesariamente es la misma que entre 1 y 4 estrellas, o inclusive hasta 5. Es decir, la diferencia de estas jerarquías no puede ser determinable. Yo sé que tener 5 estrellas es más que 4, que 3, que 2, que 1, pero yo no puedo saber con exactitud la diferencia entre esas 5 estrellas y esas 3 estrellas. Yo simplemente sé que hay una diferencia entre estos dos niveles, pero la diferencia no se puede determinar con una exactitud. Es decir, no puedo tener esa certeza de la información. Y bueno, con ese tipo de variables son como vamos a empezar a trabajar lo que serían pues pruebas estadísticas. Y en este caso vamos a tener pruebas estadísticas que podemos ocupar con variables ordinales y tenemos grupos relacionados, como lo veíamos en otro video anteriormente, grupos en donde tenemos una misma muestra que se mide en dos momentos de tiempo diferente, o por ejemplo podemos tener grupos independientes, es decir, dos muestras que pertenecen a una misma población, pero que se separan y en donde a una se le aplica una variable independiente y a la otra no se le aplica. Y bueno, además de estos grupos relacionados o independientes, yo puedo hacer una comparación, por ejemplo, tomando solamente dos muestras, dos grupos relacionados o dos grupos independientes, pero también puedo tener
3 o más muestras para mi análisis. Que esto, desde el punto de vista matemático, lo vamos a representar con la letra K. Cuando hablamos de K grupos o K muestras, significa que tenemos 3 o más muestras. A diferencia que cuando tenemos solamente 2 muestras, 2 grupos relacionados o 2 grupos independientes. Y entonces de esta manera vamos a determinar qué prueba estadística es la más viable, es la que cumple con los requisitos para hacer esta valoración. Entonces cuando tenemos, por ejemplo, 2 muestras con grupos relacionados o 2 muestras relacionadas, pues aquí vamos a ocupar una prueba que es la prueba de Wilcoxon. Con esta prueba vamos a evaluar 2 muestras relacionadas o 2 grupos relacionados. Mientras que cuando tenemos 2 muestras o 2 grupos independientes, vamos a aplicar una prueba que se llama la prueba U de 2 autores, uno que se llama U de Mann con doble N, Whitney es el otro autor. La prueba U de Mann Whitney, pues lo que va a hacer es evaluar 2 grupos independientes para pues poner a prueba una variable ordinal. Y por ejemplo, cuando tenemos 3 o más muestras con grupos relacionados, 3 más muestras relacionados, vamos a ocupar una prueba que se llama la prueba de Friedman. La prueba de Friedman nos sirve para evaluar a estos 3 o más grupos relacionados. Y vamos a tener otra prueba para grupos independientes cuando tenemos 3 o más muestras, que es la prueba de Kruskal-Wallis. Esa es la prueba que vamos a ocupar para grupos, 3 o más grupos independientes. Entonces así es como vamos a hacer la selección con variables de nivel de medición ordinal, con 2 o 3 o más muestras relacionadas o 2 o 3 o más muestras independientes. Así, digamos, se organizaría nuestra toma de decisiones para hacer estos análisis estadísticos. Y ya en los siguientes videos vamos a ver cómo se hacen estas evaluaciones con variables ordinales. Muchas gracias por tu atención. Nos veremos pronto.